Bueno, buenas tardes a los que hayan entrado ya. Vamos a dar un par de minutos más a ver si la gente va llegando y enseguida empezamos. Bueno, yo creo que ya hemos dado los 5 minutos de cortesía. Buenas tardes a los que están conectados. Yo soy John Wallace, soy responsable de desarrollo de negocio y de ventas de Inverbis, y conmigo está Álvaro Porto. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Álvaro Porto, soy el director de IT de Inverbis y juntos os vamos a enseñar un ejemplo de cómo integrar Time Extender con nuestra plataforma de minería de procesos. Sí, vamos a daros una visión de cómo, utilizando una herramienta de gestión de datos como Time Extender, no solo os puede servir para optimizar la gestión de vuestros datos en vuestros data warehouses y data lakes, sino que además es una herramienta muy valiosa para acometer proyectos de minería de procesos. Y por eso nosotros somos partners de Time Extender y hemos creado una integración con la herramienta para facilitar el poder acometer estos proyectos de minería de procesos. Y esto es un poco lo que os queremos explicar hoy, así que sin más voy a compartir la presentación. Aquí tenemos. Bueno, lo primero es hablar un poco de qué es esto de la minería de procesos. La minería de procesos es una disciplina de analytics que lo que hace es extraer la huella digital de un proceso para mostrar realmente cómo se está ejecutando en la vida real. Es decir, los procesos uno tiene en la cabeza, pues que son estos diagramas BPMN que tiene uno en sus manuales, etcétera, y que se ejecutan de una manera unívoca y siempre igual. Y la realidad es que los procesos los ejecutan personas y, por lo tanto, pues se pueden ejecutar de muchas maneras diferentes, algunas buenas y otras no tan buenas. Estas herramientas lo que permiten es la visualización precisamente de cómo se han ejecutado estos procesos, y lo que uno se encuentra es que en vez de un camino único, que es el que uno espera que ocurra, pues hay diferentes variantes. Es decir, los caminos que puede seguir esa ejecución del proceso son muchos. A través de estas herramientas se puede analizar el comportamiento de estos caminos, tanto de manera individual como de manera agregada. Se puede profundizar filtrando los datos y identificando situaciones específicas para buscar las causas raíz de estas desviaciones. Se pueden comparar las ejecuciones, se pueden comparar el desempeño entre regiones, oficinas, equipos, etcétera. También se pueden definir y monitorizar en tiempo real KPIs de proceso, es decir, frente a los KPIs
normales que te dan una visión estática de lo que está ocurriendo, los KPIs de proceso te pueden dar una visión más cercana al por qué está ocurriendo, dónde hay cuellos de botella, dónde se están parando las cosas, etcétera, etcétera. Y finalmente, estas herramientas también te suelen permitir una visión del comportamiento futuro, es decir, tienen capacidades predictivas y puedes, digamos, predecir ciertas circunstancias respecto a la ejecución de estos procesos. ¿Cuáles son los casos de uso más comunes? Bueno, pues el primero más obvio es la optimización de los procesos, identificar retrabajos, cuellos de botella, desperdicios, tiempos de espera, etcétera, etcétera. Cercano a esto está identificar oportunidades de automatización dentro del proceso también y es muy útil esto porque muchas veces si uno automatiza un proceso basado en cómo espera que funcione, se puede encontrar que los resultados no son los esperados porque el proceso realmente se ha ejecutado de otra forma diferente, ¿no? Entonces, entender cómo se está ejecutando el proceso realmente nos ayuda a automatizar lo que de verdad, digamos, nos va a dar esos resultados. También sirve para evaluar el cumplimiento normativo y comparar rendimientos. En situaciones en las que un proceso se tiene que seguir de alguna manera específica, se tienen que cumplir una serie de pasos por razones regulatorias o de riesgo del negocio o lo que sea, pues esto nos permite comparar la ejecución real con esos pasos que hay que seguir e identificar pues, las desviaciones, cómo de grandes son y por qué están ocurriendo. Como he dicho antes, también nos permiten predecir comportamientos futuros, como pues, si se va a cumplir un SLA o no, etcétera. Mejorar las capacidades de monitorización con estos KPIs de proceso que he mencionado antes. Y un último caso de uso que también es interesante y es dar soporte a migraciones de sistemas. Es decir, si uno tiene un sistema que está basado en procesos, un SAP, por ejemplo, o en flujos como las herramientas de ticketing, etcétera, etcétera, pues es muy interesante conocer cómo se están ejecutando todos estos procesos, estos flujos para, digamos, discernir qué es lo que interesa migrar y no, o qué interesaría, digamos, optimizar antes de migrar o no, etcétera. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo funciona realmente la minería de procesos? Pues aquí vemos un poco el modelo de datos que hay detrás de las herramientas de minería de procesos, que parece muy simple, pero luego no es tan fácil, como veremos más adelante, de implementar. Consta básicamente de unos campos básicos que son absolutamente necesarios para poder minar el proceso, y estos campos son un identificador único, que es el que nos va a ir ligando los diferentes eventos a una ejecución. Es decir, pues, si estamos trazando, por ejemplo, pedidos, pues el número de pedidos sería el identificador único que nos va, digamos, linkando, digamos, las diferentes actividades que hay en el proceso de gestionar un pedido. Luego están las actividades o los eventos. Aquí, como veis, pues nueva, pendiente de aprobación, aprobada, etcétera, etcétera. Son actividades y cada actividad tiene su sello de tiempo. Y este puede ser sencillo o doble. Es decir, si tenemos un sello de tiempo doble, podemos medir el tiempo de la actividad y si solo tenemos un sello de tiempo, pues mediremos el tiempo entre actividades. Pero es necesario al menos un sello de tiempo. Y luego están los atributos. Y los atributos son todo tipo de datos relacionados con el proceso que nos ayudan a entender por qué las ejecuciones están haciendo lo que hacen. Estos pueden ser de todo tipo, es decir, pueden ser las personas o los equipos que ejecutan el proceso, pueden ser los recursos que se utilizan para ejecutar el proceso, pueden ser el tipo, digamos, de petición o el tipo de producto o lo que sea que se está procesando. Puede ser segmentos de clientes, pueden ser proveedores, pueden ser todo tipo de atributos. Y mientras más atributos tengamos, más rico será el análisis que podamos hacer de la ejecución de estos procesos. ¿Cuál es el reto de la minería de procesos? El principal reto. Bueno, pues ese modelo de datos tan sencillo que hemos visto antes tiene que ser populado. Y la realidad es que los sistemas no están pensados para tener los datos en esa manera y para poder explotarlos en la manera que los explota la minería de procesos. Entonces,
lo que nos encontramos es que muchas veces es bastante difícil obtener los datos necesarios para acometer este proyecto de minería de procesos. Y esto se vuelve incluso más complejo todavía cuando un proceso cruza diferentes sistemas. Es decir, si tenemos un proceso autocontenido en un sistema, pues será más fácil, pero si ese proceso, pues como está el ejemplo que tenemos aquí delante, empieza en un CRM, por ejemplo, donde se registra el pedido, después la fabricación se gestiona en un Manufacturing Execution System, después la logística, el almacenaje y la expedición, etcétera, se gestionan en un sistema de logística y finalmente la facturación de ese pedido y el cobro, etcétera, residen en el ERP, pues para trazar el proceso extremo a extremo tendremos que extraer datos de cada uno de estos sistemas. Y no solo extraer estos datos, sino que para construir, digamos, una visión coherente del proceso tendremos que enlazar estos datos, tendremos que transformarlos probablemente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde se produce el mayor reto, digamos, de la minería de procesos. ¿Vale? Y aquí es donde quizá entre, digamos, donde entra, digamos, la herramienta Time Extender que nos puede ayudar a facilitar mucho el proceso de construir, digamos, estas visiones cuando nuestros procesos cruzan diferentes sistemas y diferentes fuentes de datos. Le dejo la palabra aquí a Álvaro para que os cuente muy por encima de qué estamos hablando con el Time Extender. Bueno, pues Time Extender es una herramienta de Data Warehousing que al final lo que permite es solucionar, entre otros, el problema que comentaba John, de qué pasa cuando tenemos muchas fuentes de datos, como en este diagrama. Tenemos un stack complejo y fragmentado, no tenemos una forma clara de construir datasets que relacionen información de estas diferentes fuentes. Para esto muchas veces tenemos que construir ETLs, que son costosas, llevan tiempo y además son muy, muy complejas de mantener. Cada vez que quieres meter una ETL nueva o modificar una, pues lleva mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, Time Extender intenta simplificar todo esto, si puedes pasar la diapositiva, John, con tres componentes. Al final, el paradigma tradicional del Data Warehousing consiste en que tú tienes, por un lado, un único lugar en el que unificas todas tus fuentes de datos, que suele ser un data lake, y después, a partir de ahí, haces algunas transformaciones para obtener datos que están ya preparados para otros tipos de análisis, como puede ser, pues eso, reporting de Business Intelligence o lo que sea. Y después de ese Data Warehouse, pues generas salidas a otras herramientas de BI, como pueden ser, pues, tu Power BI, Qlik, etc. Time Extender divide esto en tres componentes. Por un lado, estaría el ODX, el Operational Data Exchange, que viene a ser el equivalente al Data Lake. Este componente al final consiste en un conjunto muy grande de conectores, más de 250 conectores para casi todas las herramientas comerciales y muchas open source, para unificar todos tus datos en un único lugar. Después, el Modern Data Warehouse es un componente que nos va a permitir, a partir de estos datos unificados, pues a ejecutar transformaciones, algunas más sencillas, otras más complejas, de una manera simple, con una interfaz drag and drop, low code, no code. Y después, la capa de Semantic Layers lo que nos permite es crear modelos a partir de lo que tenemos en el Data Warehouse, preparados para exportar esa información a nuestras herramientas de BI. Y si puedes pasar la diapositiva. Bueno, Time Extender es una herramienta que está en más de 95 países desde 2006, con más de 3.500 clientes. Ahí puedes ver algunos ejemplos de clientes y partners. Y yo creo que con esto ya podemos pasar a la demo. Bueno, aquí está explicado un poco más en profundidad los componentes que veíamos antes. También comentar que a mayores de lo que decíamos, una vez tenemos unificado nuestro modelo de datos en el Data Warehouse, lo que nosotros hemos construido para poder utilizar esta información en nuestra plataforma es una integración sencilla que nos va a permitir
exportar datos del Data Warehouse que ya estén transformados y preparados con el modelo que enseñaba John antes para aplicar minería de procesos, importarlos en nuestra plataforma y analizarlos desde ahí. Y además, esto después nos podría permitir, si queremos, utilizar nuestra propia plataforma como otra fuente de datos para Time Extender, es decir, crear una retroalimentación y utilizar los insights que genera nuestra plataforma como una fuente de datos adicional y utilizar los modelos semánticos para exportar estos insights a herramientas de BI como Power BI, etc. Creo que necesito estar en el Spotlight para poder compartir la pantalla. Espera, Si me dais un segundo. espera, que nos queda una transparencia. Álvaro, bueno, resumiendo, el Time Extender, además de solucionar, digamos, o ser una solución muy potente para, digamos, simplificar toda la gestión de datos en el entorno de Data Warehouse, simplificar todo ese espagueti que veíamos antes de herramientas fragmentadas, de pipelines de datos diferentes, de ETLs, etcétera, con esta herramienta. Además, nos soluciona el problema que hemos visto antes o nos ayuda a facilitar, a simplificar el problema que hemos visto antes de un proceso que cruza varios sistemas. Utilizando Time Extender podemos acceder a los datos de los diferentes sistemas, podemos de una manera sencilla hacer las transformaciones que necesitamos para construir esa visión coherente del proceso y luego podemos exportar esos datos a nuestra herramienta Inverbis para realizar la minería de procesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues os vamos a demostrar con una demo sencilla cómo funcionaría esto en la práctica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un caso de demo que está basado en un caso real, es decir, a ver, los datos están, digamos, simplificados y anonimizados y tal, pero digamos, el origen de esto es un caso real, una empresa de telecomunicaciones y estamos viendo el proceso de servicio al cliente, el proceso de cuando necesitan instalar algo, necesitan que les reparen algo, no les funciona algo, tiene un fallo, lo que sea. Este proceso generalmente está en muchos operadores de telecomunicaciones y en este en particular está segmentado en dos sistemas. Es decir, las averías o las peticiones de servicio a los clientes se registran a través del call center, por ejemplo, en un CRM y luego, si es necesario mandar un técnico de campo a casa del cliente a realizar una instalación o una reparación, esto se gestiona en otro sistema que suele ser un sistema de field service, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta demo? Pues vamos a mostrar cómo utilizamos Time Extender para acceder a los datos de las dos fuentes en este caso. Tenemos proceso cruza dos sistemas. Cómo utilizar Time Extender para transformar esos datos y construir, digamos, la ejecución del proceso extremo-extremo, cómo estos datos luego se cargan en Inverbis y luego os voy a enseñar en Inverbis un poco el tipo de análisis que podemos hacer sobre minería de procesos y un ejemplo de un dashboard del proceso que hemos hecho en Power BI, ¿vale? Así pues, sin más dilación, os dejo ahora en manos de Álvaro, que os va a enseñar la primera parte de la demo, que es la parte de Time Extender. Bien. Bueno, en primer lugar, Time Extender, bueno, es una aplicación .NET, pero también cuenta con una aplicación web en la que, bueno, es en la que se registran las fuentes de datos y se configuran y demás. Entonces, primero vamos a ver un poco la aplicación web simplemente para ver la disponibilidad de conectores para fuentes de datos que hay disponible. Aquí sí que si intentamos crear un nuevo data source, pues aquí podemos ver todos los conectores que hay por defecto. Hay algunos más que hay que configurar, digamos, a mano, pero aquí podemos ver, pues, Adobe, Airtable, DynamoDB, pues todas las herramientas, todos los vendors clásicos de bases de datos, algunos sistemas de CRM y ETSM, sistemas open source, bueno, un montón de conectores disponibles, incluso eso, de fuentes locales, GitHub, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos varios data sources creados, no todos están configurados,
pero por ver algunos ejemplos, ¿no? Pues ficheros planos en CSV, PostgreSQL, XML. También podemos consumir de una API REST, etc. Entonces, bueno, aquí tenemos la aplicación de Time Extender. Aquí hay varios componentes a tener en cuenta. Esta primera pestaña sería el ODX, que sería ese primer componente que contiene los conectores y los data sources configurados. Entonces, si aquí queremos añadir un nuevo data source, aquí ya tengo configurados todos los que necesitamos, ¿no? Pero por poner un ejemplo, aquí nos aparecerían pues, los data sources que tengamos configurados. Y si seleccionamos uno, pues podemos importar las tablas que queramos de esta fuente de datos. Aquí, por ejemplo, pues bueno, podemos seleccionar varias tablas, podemos hacer una preview. Esto ya está conectado en vivo al sistema de origen. Aquí podemos lanzar una consulta y ver qué pinta tienen los datos y demás. Y cuando importamos también podemos seleccionar columnas que no nos interesen, etc. Entonces, en este primer componente, una vez tenemos ya configuradas nuestras fuentes de datos, seleccionamos qué tablas queremos importar, limpiamos, etc. Entonces aquí, bueno, para el ejemplo que mostró John antes de esta telco que tiene sus datos en un CRM y en otro sistema que registra las actuaciones de campo, ¿no? Pues hemos preparado estas dos tablas que están en dos bases de datos separadas y lo que vamos a hacer es combinar la información de estas dos tablas, añadir un campo extra haciendo una transformación sencilla utilizando un lookup y después vamos a crear unos datos agregados también sencillos que aunque no vamos a utilizar después en Inverbi simplemente por mostrar las capacidades de Time Extender. Y después lo que vamos a hacer es una vez tengamos estos datos transformados, unificados en nuestro Data Warehouse, vamos a utilizar este script. Time Extender permite incorporar ejecutables externos que se pueden incorporar a los paquetes de ejecución. Es decir, que yo puedo configurar una serie de data sources, configurar una serie de transformaciones para crear una tabla unificada en mi Data Warehouse y después utilizar un ejecutable externo para hacer algún procesamiento adicional. En este caso, el procesamiento que vamos a hacer con este ejecutable externo es hacer una consulta a la tabla que acabamos de crear en el Data Warehouse, generar un archivo CSV con el contenido de esa tabla y subirlo a nuestra plataforma utilizando llamadas a nuestra API REST. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es importar la tabla del servicio de operaciones de campo de esta telco. Simplemente arrastramos al apartado de tablas. Esto ya tenemos aquí una primera vista de los campos y sus tipos. Ahora, si queremos combinar dos tablas, no tenemos más que arrastrarlas. En este caso, como es una demo, pues las dos tablas tienen los mismos nombres de campos, con lo cual Time Extender es capaz de mapearlas automáticamente. En caso de que no fuese así, pues simplemente tendríamos que venir aquí y estos campos tendríamos que arrastrarlos y engancharlos con el campo con el que corresponden. Si tuviésemos, por ejemplo, dos campos de esta tabla que se llamasen distinto, pero correspondiesen a lo mismo, no tendríamos más que ir a uno de los dos mapeos y arrastrar el campo al campo que corresponde. Así ya tendríamos los mapeos en su sitio. Bueno, y a mayores de esto, pues tenemos aquí preparado una tabla de lookup que la podemos hacer una preview aquí. Esta tabla, simplemente la intención aquí es crear un campo nuevo que cree unas categorías un poco más amplias a la hora de analizar este campo, que sería el resultado de la actuación de una incidencia. Aquí solo hay 5 categorías, pero aquí imaginemos que tuviésemos pues 100 o 200 categorías y quisiésemos pues agruparlas en unas categorías más amplias, ¿no? Entonces aquí simplemente tenemos una tabla de lookup, que en este caso está importada de un archivo Excel, en el que relacionamos los distintos tipos de este campo, de Actuation Result, con un tipo de acción, que es el nuevo campo que queremos generar. Entonces, cuando relacionemos estos campos con nuestra tabla,
se va a generar un campo nuevo y en base al valor de este campo va a poner un valor en este nuevo campo, simplemente eso. Entonces, para hacer eso en Time Extender, una vez tenemos creada la tabla de lookup importada desde Excel o desde donde sea, relacionamos el campo Actuation Result con el campo que corresponde a esta tabla, que en este caso es Result campo. You want to create the relation, yes. Esto nos va a crear una relación en la que Actuation Result es igual a Result campo y esto viene de nuestra tabla de lookup. Y ahora ya podemos añadir el campo nuevo Action Type, también arrastrando simplemente a la tabla. Utilizar las default relations en lugar de joins. Y esto nos va a crear este nuevo campo. Entonces, bueno, aquí todavía no hemos importado nada, no hemos hecho nada, solo hemos configurado para que realmente se haga la importación de datos y podamos acceder a ellos. Vamos a deploy and execute. Bueno, y aquí Time Extender nos va a permitir gestionar un versionado para poder, bueno, si hay algún problema, volver a versiones anteriores, etcétera. Y ahora pues se importan los datos desde el ODX al Data Warehouse, se aplican estas transformaciones, se añade el campo nuevo y ya esto ya creado dentro de nuestro Data Warehouse, que también, como os decía, es una base de datos que podemos configurar que puede estar en cualquier sitio, igual que nuestro Data Lake. Y ahora ya podemos hacer una preview de esta tabla. Y tenemos los campos de ambas tablas, es decir, tenemos la información del CRM y la información del servicio de campo. Y tenemos además el campo nuevo Action Type que se crea utilizando la tabla de lookup. ¿Qué podemos hacer a mayores? Aunque esta información no la vamos a llegar a utilizar en Inverbis para los análisis de BI, simplemente por mostrar las capacidades de Time Extender, podemos añadir una aggregate table que nos va a permitir crear una tabla mayores en nuestro Data Warehouse con información agregada. Le ponemos un nombre. Telco X. Y aquí lo que podemos hacer son group bys, básicamente. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos contar los diferentes tipos, o sea, el número de los diferentes tipos de acciones, pues podríamos agrupar por tipo de acción y después contar los trace IDs diferentes. Por ejemplo, esto le llamaríamos total incidencias. Y otra agregación que podríamos hacer, por ejemplo, sería contar el número total de pasos, es decir, no de incidencias, sino de pasos totales del total de incidencias, haciendo un count y le podríamos llamar total pasos. Entonces, esto también tenemos que desplegarlo y ejecutarlo. Y esto también va a escribir una nueva tabla en nuestro Data Warehouse. Esta tabla también la podríamos consultar aquí desde nuestro herramienta de SQL Server. Y si hacemos aquí la preview, pues podemos ver número total de instalaciones, número total de reparaciones, número total de incidencias sin fallo y la suma total de pasos. Esto simplemente para mostrar las capacidades que tiene Time Extender para no solo relacionar información, sino también, pues eso, hacer operaciones un poco más complejas. Esto en Process Mining tiene especial relevancia porque, aunque este es un caso sencillo, muchas veces lo que sucede es que el campo Trace ID, que como mostraba yo en el modelo, es fundamental para poder saber qué eventos pertenecen a la misma ejecución del proceso, muchas veces este Trace ID es difícil seguirle la pista, a veces ni siquiera existe a lo largo de diferentes sistemas. En muchos casos, muchas veces hay que forjar este Trace ID, hay que utilizar datos combinados de las diferentes fuentes para crear un ID conjunto utilizando datos de varias fuentes y haciendo transformaciones. Y de esa forma tener lo que tenemos aquí, que es un archivo que ya está preparado para aplicar minería de procesos. Entonces ahora simplemente voy a ejecutar este script que va a hacer una consulta a nuestro Data Warehouse, va a consultar esta tabla, va a crear un CSV y lo va a subir a Inverbis utilizando el API REST. Entonces simplemente ejecutando este script, en el que tampoco vamos a entrar en detalle porque no parece relevante, ya tendríamos los datos listos para analizar el Inverbis. Entonces,
Bueno, con esto concluiría esta parte de la demo y ahora le cedo el control a John para que os muestre cómo analizamos este set de datos que hemos creado desde Time Extender, cómo lo analizamos desde el punto de vista de la minería de procesos. Entonces, vamos a compartir. Vale, muy bien, pues ahora vuelvo a compartir yo la pantalla. ¿Vale? Aquí estamos viendo cómo está subiendo el set de datos que acaba de crear Álvaro en Time Extender. Os puedo decir que la herramienta está organizada, digamos, en grupos de trabajo para que puedan compartir, trabajar juntos diferentes personas. Entonces, yo puedo crear grupos de trabajo o se pueden compartir conmigo. Y dentro de estos grupos de trabajos, a los que se puede, pues eso, invitar a gente a trabajar y tal, está organizado por proyectos. Entonces, aquí hay una serie de proyectos en los que han sido compartidos conmigo. Y si entro aquí, pues tenemos los datasets del caso de demo Telco X. Entonces, si entramos en un dataset, lo primero que nos encontramos aquí es una información en esta pantalla en la que tenemos, por un lado, el gráfico, digamos, del proceso en su variante o en su versión o en el camino, digamos, más ejecutado. Es decir, este es el camino que más veces se ha ejecutado este proceso, como podemos ver, y este camino pues, puede ser el esperado, en cuyo caso le llamamos el happy path, es el camino esperado, o podría no serlo, podría ser que se estuviera ejecutando de otra manera. Aquí tenemos a la izquierda la información básica sobre el set de datos, o sea que aquí tenemos 4.933 casos, tenemos 17 maneras de ejecutar este proceso diferente, se ha ejecutado de 17 maneras, es decir, esta es solo una de las maneras que se ha ejecutado, ha habido otras 17, tenemos una duración media de 2 días y 11 horas que podemos poner en mediana, en máximo, mínimo, etcétera, etcétera. Y tenemos, este es el rango de fechas que comprende el set de datos. Aquí a la derecha tenemos la posibilidad de agregar diferentes caminos para ir construyendo una visión agregada del proceso, con lo cual, pues, por ejemplo, si yo agrego 5 caminos, estos suponen el 29% de las ejecuciones de todos los casos. Y veo que aquí ya empiezan a surgir diferentes caminos, bucles, etcétera, etcétera. Y así se puede ir agregando hasta lo que se quiera, es decir, hasta las 17 variantes en este caso. Y aquí tenemos pues todos los posibles caminos que ha seguido el proceso en todas sus ejecuciones. Esto pues nos puede servir para ver digamos, el comportamiento agregado. Pero si lo queremos ver de manera individual, tenemos esta pestaña, es el Variant Browser, y aquí lo que nos lista es cada uno de los caminos que ha seguido el proceso por orden de número de ejecuciones. Es decir, esta, que es la que hemos visto al principio, esta variante, que es, digamos, cuando la incidencia se resuelve en el call center, tenemos que empieza, se crea la nueva incidencia, se asigna a alguien, está en progreso mientras se está resolviendo, luego se resuelve y se cierra. Este es el caso, digamos, en el que se resuelve, digamos, online. Es la más ejecutada, pero luego podemos seguir y si yo pincho en la segunda variante, ya tengo una variante diferente. Y esta en realidad corresponde con cuando es necesario enviar un técnico de campo. Esto sería, digamos, el camino esperado en ese caso. Nueva, asignada, en progreso. Como no la puede resolver online el agente, abre una orden de trabajo para el equipo de campo, para los técnicos de campo. Estos agendan, digamos, la visita al cliente, la confirman, ejecutan el trabajo en casa del cliente, cierran la orden de trabajo, se cierra la incidencia y se acaba. Este sería, digamos, el happy path, por decirlo de alguna manera, de cuando la incidencia tiene que resolverse por el equipo de trabajo de campo. Aquí, además, lo que tenemos es en este cuadro, tenemos estos mismos datos que son generales del dataset, lo tenemos para el gráfico que estamos viendo en pantalla. Entonces, son 1.629 casos, lo vemos aquí, una duración media de 3 días y 12 horas en esta versión y un rango de fechas. Podemos seguir investigando variantes individualmente y aquí vemos, por ejemplo, que ya se nos produce un bucle.
Es decir, en la tercera variante, que se ejecuta un 6,6% de las veces, pues ya nos aparece un bucle, una nueva incidencia, se asigna, está en progreso, se resuelve, pero después se vuelve a asignar otra vez, es decir, se reabre la incidencia y vuelve a estar en progreso, y aquí ya sí hay una apertura de orden de trabajo y sigue el flujo de trabajo de visión de campo. Esto, además del número de ejecuciones, que es lo que estamos viendo aquí, se puede poner en duración, y así podemos ver las duraciones de los diferentes pasos del proceso y de las transiciones, digamos, entre las diferentes actividades. Por ejemplo, entre la apertura de la orden de trabajo y que se agende con el cliente la visita, pasan 2 días, por ejemplo. Y también se puede poner para que se vean las dos cosas, es decir, el número de ejecuciones y el tiempo dedicado. Con esto, en este punto, también tenemos en la siguiente pestaña un inspector de bucles. Es decir, hemos visto que teníamos un bucle ahí. Este inspector de bucles lo que nos hace es nos detecta todos los bucles que hay en el set de datos y nos los lista aquí igual por orden de ejecución para que podamos centrarnos solo en estos bucles. Por ejemplo, este es el que hemos visto antes, asignada en progreso resuelta, pero se vuelve a reabrir y vuelve asignada. Podemos tener otros bucles, como por ejemplo este, en el cual tenemos que se abre la orden de trabajo, se agenda la visita, pero se va directamente a la ejecución sin pasar por la confirmación. ¿Y qué pasa? Pues que puede ser que como no se ha confirmado esa visita, pues a lo mejor el cliente por alguna razón ha salido y entonces hay que volver a agendar otra visita, volver a confirmar y volver a hacer el proceso de nuevo. Y como veis aquí en el inspector de bucles nos ha salido otro cuadro aquí debajo del que teníamos ya, y este cuadro lo que hace es darnos una visión del impacto que tiene este bucle. Es decir, lo que te hace es te dice exactamente el tiempo que se invierte en atravesar este bucle. Si tú aquí en la configuración le pones un coste hora estimado o un coste hora medio o lo que sea, lo que te hace es te dice cuánto estás perdiendo en cada ejecución de este bucle, y luego si lo multiplicamos por la cantidad de ejecuciones que hay en los datos históricos estos, pues te puede decir lo que has perdido en todo este tiempo por haber ejecutado este bucle. Entonces, no son datos completamente precisos, pero sí que son datos que te dan una idea, digamos, en tiempo y en coste de lo que estás perdiendo por este tipo de bucles. Si volvemos a nuestras variantes, por ejemplo, lo que podemos hacer para estudiar individualmente cada variante de una manera un poco más profunda es utilizar nuestro sistema de filtrado. Nuestro sistema de filtrado nos permite añadir filtros de todo tipo al set de datos. Entonces, aquí tenemos filtros de actividades, pues actividades de inicio, actividades de fin, que ocurran o que no ocurran. Nos pasa lo mismo con los arcos, arcos que ocurran o arcos que no ocurran, es decir, transiciones entre actividades que ocurran y que no ocurran. Los atributos que vimos en el modelo de datos inicial, pues ya sean numéricos o de texto, booleanos o lo que sea, pues podemos filtrar por ellos también, de fecha y de hora, es decir, pues los casos que empiezan antes de una fecha o terminan después, etcétera. Y luego de duraciones que nos permiten pues trazar las duraciones tanto del caso entero, de la traza entera, como de una actividad o de un arco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso en el que hemos visto que tenemos esencialmente dos, digamos, tipos de proceso, cuando se resuelve online y cuando hay que mandar a la fuerza de campo, podemos establecer un filtro que nos permita diferenciar, digamos, estos dos tipos de procesos, separarlos, ¿no? Entonces, lo que puedo añadir aquí es un filtro de arco, y lo que puedo, pues yo sé que cada vez que se crea una orden de trabajo es que ha hecho falta una intervención del campo. Entonces, si yo busco el arco de en progreso, apertura de orden de trabajo, ¿vale?, y añado este filtro, lo que me va a dar son solo las ejecuciones en las que interviene el equipo de campo, los técnicos de campo, porque se ha producido, digamos, la apertura de una orden de trabajo después de un progreso. Entonces ya tengo filtrados solo este tipo de ejecuciones. Como veis, ahora ya en vez de 4.900 casos tengo 2.600.
que son los que se abre orden de trabajo. Tengo en vez de 17, 12 variantes, tengo una duración mayor porque obviamente estas duran más tiempo, etcétera, etcétera. También puedo aplicar, digamos, un filtro, por ejemplo, para ver si estoy cumpliendo un SLA. Yo tengo establecido que el SLA para las intervenciones de campo son 4 días. ¿Vale? Entonces, como tengo filtradas solo las intervenciones de campo, puedo añadir un filtro en el que diga pues, que la duración del caso completo sea mayor que 4 días. Entonces, pongo aquí 4 días y aquí entonces filtro solo las ejecuciones que están rompiendo el SLA, es decir, que duran más de 4 días. Y como no podía ser de otra forma, pues me estoy encontrando ya bucles aquí que van a estar haciendo pues que las ejecuciones duren más. Ahora tengo 1.142 casos que rompen el SLA con una duración media de 5 días y 21 horas, etc. Entonces, filtrando las diferentes situaciones, puedo empezar a buscar, digamos, insights en los datos. Otra cosa que puedo hacer también es lo que hablábamos en la presentación de conformidad, es decir, de si tengo pues, que ejecutar el proceso de una cierta manera, pues cuántas de las ejecuciones están cumpliendo ese modelo o no lo están cumpliendo. Para ello, lo que hago es cargar, digamos, modelos en BPMN. ¿Vale? Entonces, estos modelos los puedo subir en BPMN y los tengo disponibles aquí para hacer la comparación. En este caso, por ejemplo, cojo este Happy Path español, tengo este modelo BPMN que, como hemos dicho antes, en realidad, si lo ponemos más grande, es el camino estándar, digamos, cuando existe una intervención en campo, se abre una orden de trabajo, se agenda, se confirma, es decir, este es el camino estándar del Happy Path. Y yo aquí lo que puedo ver es el cumplimiento respecto a este camino estándar. Entonces, pues tengo solo un 25% de las ejecuciones que lo han cumplido y tengo un 74% que no lo han cumplido. Y aquí puedo ver la evolución en el tiempo. También puedo ver cuáles son, digamos, las principales causas de no cumplirlo. Es decir, por ejemplo, transiciones entre actividades que no son las esperadas, y me las lista aquí, y actividades de inicio que no fueron las esperadas, es decir, la ejecución se inicia en un sitio que no es donde tenía que haberse iniciado o termina en un sitio en el que no tenía que haber terminado, ¿vale? En este caso aquí estoy viendo esto porque tenemos trazas incompletas, tenemos trazas que todavía no han terminado su ejecución, con lo cual, para tener una visión realista de esto, yo debería filtrar aquí trazas completas. Pero bueno, os hacéis una idea un poco de lo que buscamos aquí. Y luego también podemos relacionar, digamos, estas no conformidades con diferentes atributos. Pues yo aquí puedo seleccionar, por ejemplo, el grupo de atención. Pues el que mayor no conformidades está provocando es el grupo de atención del call center que atiende Internet. Veo que en Valencia, en el call center de Valencia, pues hay un poco más de no conformidades que en Alcobendas. Veo que también hay diferencias entre las contratas y aquí puedo ir seleccionando los diferentes atributos. El tipo de incidencia, por ejemplo, el de acceso a Internet es el que más no conformidades provoca. Y puedo ir, digamos, mirando los datos para ir obteniendo, digamos, insights. Aquí tenemos una pantalla de Process Metrics que tiene las métricas básicas del proceso. En el caso de variantes, pues cuáles son las más frecuentes, las que duran más, etcétera. En el caso de actividades tenemos lo mismo, cuáles son las más frecuentes, las que duran más, las que duran menos, etcétera. Y en el caso de transiciones también. Es decir, yo aquí, por ejemplo, puedo ver las transiciones entre actividades que duran más y puedo ver dónde tengo cuellos de botellas. Es decir, entre asignada y resuelta pasan 3 días. Es decir, aquí pues algo está pasando porque está pasando mucho tiempo, etcétera. También puedo definir alertas. Es decir, el sistema puede trabajar en tiempo real y yo puedo definir alertas aquí basadas en las condiciones que podemos tener en los filtros. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo definida una alerta aquí, que es esta agendar mayor de un día,
y esta está basada en un filtro. Si yo cojo aquí este filtro que tengo aquí, agendar mayor de un día, que lo que me está midiendo es las ejecuciones, si lo pongo en duración, las ejecuciones en los que se tarda más de un día en agendar la intervención con el cliente, porque me parece demasiado que exista, que pase más de un día sin que, desde la apertura de la orden de trabajo hasta que se agenda la visita con el cliente. Entonces, yo puedo crear este filtro y puedo crear una alerta relacionada con este filtro en la cual cada vez que ocurra esto, es decir, que pase de un día el tiempo para agendar la visita, me avise para poder intervenir y reducir este tipo de cosas, ¿no? Y por último tenemos el Trace Viewer aquí al final, que es el modelo de datos que hay detrás, un poco lo que os enseñamos antes, y aquí podemos ver pues cada una de las trazas individualmente, tanto las actividades con su ID y sus sellos de tiempo, como los diferentes atributos, el centro, la contrata, el grupo de atención, el resultado de la instalación en campo, el resultado de la resolución de la avería en call center, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora que os he dado una vuelta muy, muy breve por esto, os quiero enseñar también el dashboard que solemos hacer asociado a este tipo de proyectos de minería de procesos. Es decir, la herramienta puede funcionar en tiempo real y la herramienta te puede dar datos, como hemos dicho antes, más asociados al proceso que los KPIs tradicionales que puedes tener. Entonces, como veis, aquí tenemos un dashboard sencillo que hemos hecho para este proceso. Este está hecho en Power BI, pero lo podemos hacer en cualquier herramienta de BI. Lo hacemos un poco así porque los proyectos que estamos haciendo nos encontramos que los clientes quieren cosas bastante personalizadas y aunque tenemos dashboards estándar por ahí, siempre acabamos, digamos, personalizando para el cliente y en muchos casos tienen Power BI, por eso está hecho en Power BI. Aquí tenemos datos básicos del proceso donde podemos ver las variantes que hemos visto antes, pues cuál es su porcentaje de ejecución. Podemos ver la duración media cuando existe trabajo de campo y aquí podemos ver que hay un pico en torno, digamos, a los 3 días o algo así y luego hay otro después de intervenciones que duran alrededor de 6 días. Podemos ver la duración de los casos media en horas, es decir, pues menos de 5 horas, 10 horas, etcétera. Podemos ver las transiciones. Aquí, por ejemplo, teníamos la que hemos visto antes de apertura de la orden de trabajo y el tiempo que se tarda en agendar. Como vemos, es una de las que más dura. Y si pincho ahí, pues puedo ver pues, que en Alcobendas ocurre más que en Valencia. Puedo ver que muchas de estas acaban en intervenciones sin fallo. Puedo ver que en acceso a Internet es donde más ocurren, etcétera. Puedo analizar los datos de esa manera. Y aquí lo que vemos es ese campo que ha creado Álvaro cuando estábamos haciendo, digamos, la importación de datos con Time Extender. Tenemos aquí el cumplimiento de SLA y como hemos creado un campo que los separa entre instalación y reparación, que es el que ha creado Álvaro, podemos incluso pues, ver si en instalación pues, no se cumple, por ejemplo, el SLA un 58% de las veces, pero en cambio en reparación no se está cumpliendo solo un 48% de las veces. Es decir, podemos separar también entre estos dos campos. Y por último, tenemos nuestra pantalla de predicción. Como he dicho antes, la herramienta puede trabajar en tiempo real y además puede estar creando una predicción de si vamos a cumplir el SLA o no. Pues aquí tenemos las trazas que no están completas, hay 262 ahora mismo, el proceso no ha terminado, en qué punto del proceso están, se ve aquí, y luego la duración actual y la duración prevista, es decir, predecimos cuánto van a durar estas trazas en este punto y por lo tanto podemos asignarles un riesgo de cumplir o no cumplir el SLA. Es decir, 0 es que sí, que están en camino para cumplir el SLA, 1 es que pues, están en riesgo de cumplir el SLA y 2 es que ya no lo van a cumplir. Por ejemplo, esta ya ha pasado el SLA, 5,1 días, con lo cual no lo va a cumplir nunca. Entonces, podemos tener esta evaluación del riesgo de cumplir el SLA y podemos asociar alertas a estos campos para que nos avisen de unas trazas, las trazas amarillas, las que están en riesgo, que nos avisen para poder intervenir en su momento. Y bueno, pues yo creo que ya me he pasado el tiempo, o sea que no quiero digamos, tomar más tiempo y dejaros algo de tiempo para preguntas, que seguro que hay alguna.
Me gustaría saber qué potencialidades y beneficios tendría vuestra herramienta a la hora de manejar un SAP en un entorno industrial. Bueno, la verdad es que estas herramientas son, digamos, bastante agnósticas en el sentido de que se pueden aplicar a todo tipo de procesos soportados en todo tipo de sistemas. Existe una amplia, digamos, implantación de estas herramientas en los SAP, porque SAP es un sistema que está basado en procesos y que además contiene muchos procesos dentro, es decir, lo que hablábamos antes de procesos extremo a extremo que cruzan varios sistemas, dentro de SAP hay procesos y no tienes que salirte de ese sistema, es decir, tú podrías tener el order to cash clásico o el purchase to pay clásico dentro del mismo SAP y entonces no tienes que, digamos, enfrentarte a los challenges estos de componer los datos de varias fuentes, con lo cual hay muchas herramientas de process mining que están bastante centradas en SAP. De hecho, SAP tiene una propia que se llama Signavio. Entonces, no hay ningún problema en aplicar estas técnicas y aplicar estas herramientas a un SAP. Nosotros tenemos un conector para algunos procesos de SAP, con lo cual podemos, digamos, extraer los datos directamente del SAP para ciertos procesos y procesarlos en nuestra herramienta. Y bueno, pues es bastante típico, digamos, aplicar estas herramientas a SAP. Ya digo que SAP incluso tiene la suya propia. ¿De qué manera pueden compararse el rendimiento de varios equipos de trabajo con el mismo proceso? Pues bastante sencillo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el dashboard que os he enseñado antes, pues en vez de eso podemos configurarlo para que lo que nos salga es, pues, por ejemplo, cuál es la duración del proceso por los diferentes equipos. Y entonces podemos comparar el rendimiento de los diferentes equipos. De hecho, utilizando las capacidades de predicción, podemos hacer también una cosa interesante, que es si tenemos un equipo que está rindiendo, es el mejor y que está obteniendo un rendimiento del proceso muy bueno, por ejemplo, en tiempo, podemos predecir con la tendencia de los otros equipos cuánto tiempo van a tardar en llegar al rendimiento del mejor equipo, si siguen esa tendencia, por ejemplo. O cuánto tiempo van a llegar a, si no están cumpliendo un SLA, a cumplir el SLA siguiendo esa tendencia. Es decir, también se puede jugar con esas cosas. Pero sí, es una de las cosas que se puede hacer y que puede ayudar, digamos, a mejorar el rendimiento de los equipos simplemente por el hecho de que existe un equipo que ya lo está haciendo bien y si lo está haciendo bien, no existe probablemente ninguna razón, o si la hay, pues hay que buscarla para que los otros equipos no puedan igualar ese rendimiento. Sí, las diapositivas de la presentación las compartiremos con todos después del webinar y además os invito a todos a que si alguien quiere profundizar más en el tema, quiere ver una demo más detallada, quiere saber más sobre lo que podemos hacer con la minería de procesos o cómo se puede aplicar a su entorno o a su empresa en particular, pues se pongan en contacto con nosotros y con gusto pues les contaremos la información que sea necesaria y les explicaremos el tema. El sistema permite escribir de vuelta en los sistemas de origen. Este es interesante. En general, no. Es decir, nuestra plataforma no está pensada para, escribir de vuelta. Nosotros generamos insights. Somos una herramienta de exploración y visualización de datos desde el punto de vista de Business Intelligence, pero no permitimos escribir de vuelta en los sistemas de origen. Para esto también, por este motivo también usamos cosas como Time Extender, ¿no? Para poder centrarnos, perdón,
en generar estos insights y en hacer estas analíticas y no tener que bregar, digamos, con los pormenores de cada uno de los sistemas con los que nos queremos conectar. Para poder escribir de vuelta en un sistema de origen, pues tendríamos que crear una serie de conectores especializados para cada tipo de herramienta, para cada tipo de acción que queramos reportar. Y esto, bueno, pues se sale ahora mismo de nuestro alcance. Lo que sí podemos hacer, porque nuestra plataforma está disponible mediante APIs, con lo cual se puede integrar con cualquier programa o con cualquier front o con lo que sea, utilizar el sistema de alertas que tenemos para generar, pues eso, situaciones en las que querríamos reportar algo, escribir algo en el sistema de origen y tendríamos que hacer una integración con el cliente, con quien sea, en el que se crea algún tipo de aplicativo que consulte nuestra API de alertas en tiempo real, vaya consultando periódicamente y cuando se dé una condición que queramos reportar, pues ahí sería responsabilidad, digamos, de quien sea, de ese cliente, el recibir esa notificación, recibir esa alerta y crear la acción, escribir de vuelta en el sistema de origen. Entonces, no permitimos hacerlo directamente con nuestra plataforma, pero sí damos las herramientas para que un tercero pueda integrarse y hacer sus propias notificaciones, callbacks o lo que sea. Sí, de hecho, estamos trabajando en una prueba de concepto con un proveedor de software de integración para hacer precisamente esto. Es decir, lo que ellos quieren es que cuando nosotros detectemos ciertas condiciones en las ejecuciones en tiempo real, como por ejemplo lo que os he enseñado antes de, pues estamos en riesgo de no cumplir un SLA o algo así y tal, y lanzar una alerta, la plataforma de integración que tienen las capacidades de, obviamente, porque es la plataforma de integración, de escribir en los diferentes sistemas a los que está conectado, pues lance una serie de acciones que se puedan configurar en esa plataforma. Y estamos en, pues eso, en proceso de construir, digamos, esta integración en una prueba de concepto y va a hacer precisamente eso. Es decir, cuando pues esté en riesgo digamos, de violar el SLA de una entrega, por ejemplo, pues saltará una alerta en nuestra plataforma y la plataforma de integración pues lanzará una acción en el sistema destino, en el RP de turno en el que está conectado, etcétera. Así que directamente, como dice Álvaro, no lo hacemos, pero sí que tenemos las capacidades con nuestras APIs de exponer la información necesaria para que una herramienta de workflow o de integración o de automatización o de lo que sea pueda realizar estas operaciones en los sistemas origen. Bueno, parece que no hay nada más y además llevamos justo una hora. Así que Vale. creo que podemos ir cerrando. Bueno, pues simplemente agradeceros a todos el haber estado en el webinar. Espero que os haya sido de interés y, como hemos dicho antes, además de mandaros las slides, cualquier duda, cualquier ampliación de información, si alguien quiere una demo más extendida de lo que se puede hacer, etcétera, pues tenéis nuestros contactos y bueno, pues simplemente hacérnoslo saber. Gracias y buenas tardes a todos.